Bueno, ahí estamos grabando, chicos. Le decía que derivadas direccionales, nosotros tenemos que recurrir a la teoría, donde básicamente la derivada direccional es un cambio, porque una derivada de una función en un punto, en una dirección. ¿Está? Por eso es direccional. ¿Está? O direccionada. Entonces, la definición de derivada direccional se lee así de la siguiente manera acá. La derivada direccional de la función f en el punto P0 es igual al límite de rho, vendría a ser ya, esto se llama rho, cuando tiende al rho 0, del límite de f de p menos p0 sobre el incremento. ¿Por qué lo pone p? Porque después esto lo va a reemplazar a p y a p0 por rho, que es lo que es el incremento. ¿Está? Esa es la definición de cualquier derivada. Saben que la definición de derivada es la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento, el límite obviamente, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos nosotros a trabajar con esta definición. Fíjense, yo les decía, el límite, por definición, perdón, la derivada direccional de la función de dos variables va a ser la función incrementada, que es la que tengo acá, en el primer paréntesis, menos la función sin incrementar sobre el incremento. Ustedes ya lo han visto en la teoría. ¿Ah? Cuando el incremento tiende a ser. Y cuando es de tres variables, es el límite de con el incremento financiero de la función de tres variables incrementadas las tres variables, menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué le digo esto? Porque acá me dice, eh, dadas las siguientes funciones, evalúe la deriva direccional por definición según los ángulos y puntos indicados. Verifique los resultados obteniendo usando la fórmula. ¿Está? Entonces nosotros usamos esta fórmula. ¿Está? ¿Y de dónde sale esta fórmula? Ustedes van a la teoría. Por eso yo lo estoy tratando de hacer en relación a la práctica de la teoría, para que ustedes lo tengan. Esta fórmula sale de acá. Fórmula para calcular la deriva direccional de dos variables. ¿Está? Esta es la fórmula. La derivada direccional de la función en el punto P0 es la derivada parcial con respecto a x, particularizada por el punto por el coseno de alfa, más la derivada parcial de f con respecto de y para el punto P0 por el coseno de beta. Como alfa y beta son ángulos complementarios, acá reemplaza el coseno de beta por el seno de alfa. ¿Está? Por cuestiones de ángulos complementarios. Por eso que les da esta formulita acá. ¿Lo ven? Yo acá en el primer caso, creo que hemos hecho el B. En ambos casos, yo conozco en el A y en el B conozco la función. Tiene una función de dos variables. O sea, z en función de x y de y. Tengo el ángulo de la dirección en la que yo quiero que sacar la derivada. Y tengo el punto en el que yo voy a particularizar. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo hago para utilizar esta fórmula? Y les pregunto otra cuestión. ¿La derivada direccional es una magnitud escalar o vectorial? Pregunta fundamental. Porque usted cuando hacen derivada direccional hacen una dirección y la dirección de un vector, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, ¿la derivada direccional es un escalar o una componente escalar o vectorial? Pueden arriesgarse usando dos respuestas. Tienen la fórmula ahí. ¿Un escalar? Es una magnitud escalar. Ya van a ver luego cómo se da que una magnitud escalar. Acá lo pueden ver rápido. Fíjense en la fórmula de la derivada direccional de la función en la dirección R, de la derivada parcial de la función respecto de x por el coseno del ángulo, más la derivada parcial de f con respecto de y por el seno del ángulo. ¿Está? Es una magnitud escalar. ¿Está? Y ya van a ver después cuando trabajemos con vectores que sí es escalar. Entonces, yo tengo la función. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, chicos, para poder calcular la derivada direccional? Para emplear Derivadas parciales. las derivadas parciales. Voy a la función, que es z en función de x, y la derivo con respecto a x, y la derivo con respecto a y. O sea, eso ya no hay ningún problema, porque deriva una función respecto a cada una de las variables. ¿Está? ¿Y luego qué hago? Por el coseno del ángulo, sea el ejemplo A o el ejemplo B, lo que tengo que hacer es aplicar por el coseno del ángulo, más la derivada parcial de f con respecto a y por el seno del ángulo. ¿Está? Bueno, a mí me dice que lo haga por
definición, eh, por definición, y que verifique los resultados por la fórmula. ¿Está? Bien, entonces yo voy acá y hago el ejemplo 1b, donde les decía, la derivada direccional es, denme un segundo que voy a cambiar a un PDF si lo puedo seleccionar. Denme un segundito. Ahí ven bien la pantalla, chicos. De nuevo. Sí. Bien, bueno. Esta es la función, este es el ángulo y este es el punto. ¿Está? Yo me dice, aplícalo utilizando la fórmula. Voy a la función y derivo la función respecto de x y derivo la función respecto de y. O sea que no hay ningún problema. ¿Qué hago? Luego a cada derivada, tanto a x como a y, la particularizo para el punto, que en este caso el punto, ¿quién es? U, que es 0, 0. Entonces yo ya tengo acá la derivada de z respecto de x, particularizada para el punto, y la de z respecto de y, particularizada para el punto. O sea que ya tengo esto y tengo esto. Y voy y lo multiplico a la de x por el coseno del ángulo, más la de y por el seno del ángulo. En multiplicar, chicos, 0 por el coseno de cualquier cosa me va a dar 0. Y el seno de pi sobre 3 de 5 tercios de pi es menos un medio, perdón, un medio por menos uno. No, no, y el de 5 tercios me queda menos medio, acá hay un error, porque el de 5 tercios de pi es más grande que el pi y es menos que el 2pi, o sea que está en la parte de abajo, los senos son negativos. Entonces acá tiene un error el ejemplo, el ejercicio donde es menos uno por menos un medio, quedándome el resultado un medio positivo. ¿Está? Eso es sacar la derivada direccional de la función cuando me den la dirección de un ángulo y el punto particularizado. Esta es la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le quedó claro todo eso? Vamos ahora a ver cómo lo resuelvo por definición. No vamos a tomar el ejemplo 1, vamos a tomar el ejemplo del ejercicio 3. Para cada una de las siguientes funciones encuentro la derivada direccional aplicando definición. Cuando yo digo aplico definición de derivada direccional, ¿con qué tengo que trabajar, chicos? Cuando me digan aplicar una derivada por definición, ¿qué tengo que aplicar? Sea direccional, no direccional, sea lo que sea. Límite. ¿Cómo? Límite, límite. Voy acá a la teoría, voy acá a la teoría para calcular la derivada direccional, sea de dos o tres variables, yo tengo que utilizar el límite, que es la definición esta. ¿Está? Acá le da el ejemplo de cómo hacer para dos variables y acá le da el ejemplo por hacer como tres variables. ¿Está? Yo en este ejemplo tengo el caso A, que es de dos variables, el caso B, que es de tres, el C también, que es de tres. ¿Está? Y creo que a mí me pide el punto B. ¿Está? Que lo haga en el B. O sea que el caso de tres variables, yo tengo que utilizar esto que tengo acá, chicos. ¿Está? Recuerden, cuando yo voy a aplicar la derivada direccional de f en el punto P de cero, es igual al límite de ρ cuando tiende a cero, que es el incremento. Y acá, chicos, va la función, siempre en cualquier derivada, de la función incrementada en cada una de las variables, o sea, vaya a incrementar en las tres variables, en x, en y, en z. Recuerden cuando hacemos derivadas parciales, se me decía, che, saca la derivada parcial respecto de x. Cuando yo ponía la función incremental solo en x, se me pedía la de y o la de z. Acá como una derivada direccional,
es la función incremental que incrementan todas las variables. ¿Está? Menos la función sin incrementar. O sea que la función natural, ¿lo ven? Sobre el incremento. Bueno, esto, lo que tienen acá, es la función incremental. Y esto que tienen acá es la función sin incrementar. Obviamente particularizada para el punto P0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es por definición que ustedes ya han visto en la teoría. Vamos al práctico. Me dice 3b, esta es mi función. Una función algebraica, polinomial, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y presten atención a lo que dice el ejercicio. Se calcula la derivada direccional, aplicando definición, me dice, esta es la función en P0 en la dirección del vector PQ, con Q igual a 0. Primero, tengo identificada la función. La función es f, la tengo identificada. Tengo identificado el punto en el cual me pide la función que derive. Y yo le pregunto, ¿ese punto tiene P o Q? Contesto rápido, pero bueno, la clase están grabando para que después lo pueda ver bien. ¿Tiene el punto en donde me pide la derivada direccional? ¿P o Q? P. P. En P. Ahí dice, f de x en P. O sea, P el punto que yo, el P0, ¿no es cierto? Y después me dice, en la dirección del vector PQ. Y me da la coordenada de Q. ¿Me está indicando la dirección en la que yo tengo que derivar? Les pregunto. ¿Me la indica la dirección? La dirección que me indica es el vector PQ. Pero ¿cómo obtengo ese vector PQ? Si yo lo único que tengo es las coordenadas de P y las coordenadas de Q como punto. ¿Cómo obtengo el vector PQ? ¿Y no es Q menos P? Muy bien, Benjamín, es Q menos P. Entonces, yo tengo P y Q. El vector PQ es Q menos P. O sea, resto componente homóloga de cada uno de los vectores. ¿Está? Entonces acá me queda las coordenadas de Q y las coordenadas de menos las coordenadas de P. Entonces hago 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Estas son las coordenadas del vector PQ. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la dirección del vector. Ahora, el vector PQ, para cuando nosotros trabajemos, vamos a ver más adelante, cuando trabajamos con el vector PQ, con el vector dirección, ¿con qué vector dirección trabajamos? Si lo han dicho en la teoría eso. Con un vector como ¿Unitario? unitario. O sea, ¿qué significa que unitario? Un vector unitario, como lo ven acá, es el vector tal cual PQ dividido en su propio módulo. Por eso acá yo saco el módulo de PQ. ¿Lo ven? Y para escribir el vector unitario divido cada una de las componentes del vector PQ en su propio módulo. ¿Lo ven? Entonces yo acá tengo el vector unitario escrito como forma de vector en este caso y lo tengo como coordenada punto vector. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Vamos a trabajar por definición. Para una función de tres variables, para calcular la derivada direccional de una función de tres variables, la derivada direccional de la función en el punto P0, que el punto P0 en este caso, en este ejercicio, el punto P, porque dice en P, es el límite del incremento cuando tiene 0 de quién. Todo esto es la función incrementada. Acá está marcado el incremento en X. Acá está marcado, perdón, voy a verlo así. Esto
es la función incrementada. Todo esto en realidad es la función incrementada, ¿verdad? Esto es x incrementado. Esto es y incrementado y esto es z incrementado. Pero la particularidad es que esto es el... Ah, no, está en color. Esto es el incremento de x, este es el incremento de y este es el incremento de z. ¿Lo ven, chicos? Ahora, ¿cómo saco ese incremento? Primero, ¿quién es x0, y0 y z0? Porque después se repite acá, x0, y0, z0. Los valores del punto P. Muy bien, los valores, los componentes del punto P, las coordenadas del punto P. El punto P era 1, 0, 1. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, vamos acá a la función sin incrementar. Cuando pide la función sin incrementar, voy al punto, a la función que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y la reemplazo por 1, 0, 1. ¿Está? ¿Ven que la función me queda 2? Y ese valor 1, 0 y 1 se repiten acá. Ahora, me dice más rho por coseno de alfa, después me dice rho coseno de beta más rho coseno de gamma. Si ustedes van a la teoría, a un vector dirección, también lo pueden escribir como el vector de los cosenos directores. ¿Ven? Acá. Para funciones de tres variables, si la función f, u de f, x, y z, admite derivada parcial en un punto, la derivada direccional de f en p en la dirección de l se calcula como las derivadas parciales por los cosenos directores. ¿Está? Que eso van a ser los incrementos en este caso. Entonces, yo voy acá, cuando me dice rho, reemplazo por rho. Y cuando me dice coseno de alfa, esto que tengo acá, 1 sobre r de 3 coseno de alfa. 1 sobre r de 3 coseno de beta. Y menos 1 sobre r de 3 coseno de gamma. Y yo voy luego lo reemplazo en cada lugar que me corresponde. ¿Está? Bien. Vamos a volver. Entonces, hago f de 1 más rho por todo eso. 0 por más todo eso, 1 menos todo eso. ¿Está? Entonces, quedándome, ¿qué hago? Y después hago f de 1, 0, 1. Reemplazo el punto en la función original, que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, me queda 2. Y acá resuelvo. Todo lo que yo tengo acá es la función incrementada. Y fíjense que ahora me aparece al cuadrado. Recuerden que la función f era x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Esto es cuando me voy a definición derivada. En vez de escribir x, ¿qué escribo? A x incrementado, que sería todo esto, ¿lo ven? En vez de escribir y, escribo y incrementado, que me queda eso. Y en vez de escribir z, escribo z incrementado, todo al cuadrado porque es la función, ¿está? Bueno, cuando yo voy a resolver, en este caso y en este caso, me queda el cuadrado del binomio. O sea, 1 más raíz, más rho por sobre raíz 3 cuadrado, hago el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En el otro caso también, pero con el menos. Y acá, como era cero más todo esto, directamente se distribuye el cuadrado. ¿Está? Entonces, resolviendo, chicos, acá hago el cuadrado del binomio. Acá afecto esto por el cuadrado, quedándome rho sobre 3. Y acá vuelvo a aplicar el cuadrado del binomio. ¿Está? Bueno, una vez que desarrollo ese, por ejemplo, a este uno con este uno que están sumando y con el 2 que se está restando, lo simplifico. A este 2 rho sobre raíz de 3, lo simplifico con este 2 rho raíz de 3 porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Está? Quedándome directamente arriba, rho cuadrado sobre 3 más rho cuadrado sobre 3 más rho cuadrado sobre 3. Es como que me queda un tercio más un tercio más un tercio. Eso me termina quedando 3 tercios. Entonces, me queda el entero.
Entonces me queda el límite de rho cuando tiene cero de rho cuadrado sobre rho, que simplifico. Me va a quedar el límite de rho cuando rho tiende a cero. Por eso el límite de esa función en el punto P, que me indica que era 1, 0, 1, en la dirección del vector PQ es igual a cero. Este es un ejercicio que se trabaja por definición, chicos. Obviamente, cuando ustedes vayan a trabajar los prácticos, no van a trabajar con definición, básicamente van a trabajar con la fórmula que más les parezca, y según el ejercicio. Pero es básicamente así como se resuelve por definición. ¿Estamos? Recuerden, cuando aplica definición de derivada, sí o sí involucra el límite. No importa si es la derivada parcial, la derivada direccional, sea lo que sea, implica la definición por límite. ¿Estamos? Sí, Bien. Vamos al punto 4. Hay el vector gradiente de los campos escalares siguientes. ¿Alguien sabe que el vector gradiente es un vector, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe a qué se refiere con vector gradiente? Eso está en la teoría, chicos. Yo le voy a recordar. El vector gradiente es el vector de las derivadas parciales. ¿Está? Si esta es una función de tres variables y acá tengo una función de dos variables, el vector de las derivadas parciales yo les muestro cómo se escribe acá. En este caso, una función de cuántas variables, que tengo en el ejemplo 4a, de tres variables. El vector gradiente es el vector de las derivadas parciales, o sea que es f de x versor y, más f de y versor j, más f de z versor k. ¿Está? Bien. ¿Cómo obtengo un vector gradiente? Voy al campo escalar este. ¿Qué hago? Saco la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z de esa función. ¿Está? Y luego, para escribir el vector gradiente, donde dice f de x, reemplazo por lo que es f de x. Y más, donde dice f de y, reemplazo por lo que dice f de y, j. Donde dice f de z, reemplazo por lo que es f de z, k. Y así yo he pasado he sacado el vector gradiente de ese campo escalar, lo tengo ahí. Entonces, es muy importante que anoten que el vector gradiente es el vector de las derivadas parciales de la función. Si un vector es una función escalar de dos variables, o sea, de x y de y, por ejemplo, f de z, acá ya no va a ir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es muy importante que aprendan esto porque después cuando apliquemos la otra definición de derivada direccional lo van a necesitar. ¿Estamos? Bien. Vamos al ejercicio 6. Calcula la derivada direccional de las siguientes funciones empleando el vector gradiente según los ángulos y puntos indicados. Ya que ven que lo necesitaba. ¿Cuál es el CA? Este es el CA. Tengo la función, tengo el ángulo en la dirección que se plantea y tengo el punto. Pero a mí me pide empleando el vector gradiente. Si ustedes van a la teoría, la derivada direccional, lo muestro acá, para que lo vean, la derivada direccional, yo le he dicho que era una magnitud de qué tipo, escalar o vectorial. escalar. Bien, y fíjense, miren acá, la derivada direccional es igual al producto escalar del vector gradiente, que este es el vector gradiente que tengo acá, particularizado para el punto P0 por el vector unitario. Entonces, el producto de dos vectores escalarmente que me da como resultado un escalar. ¿Está? Lo pueden escribir de esta manera o de esta otra, donde las coseno de alfa y coseno de beta, en el caso que sea dos direcciones, son las componentes del vector unitario, como ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Eso ya está puesto en la teoría. Entonces, a mí me pide que encuentre esto utilizando la definición de deriva con vector gradiente.
Voy acá. Entonces, la deriva direccional es igual al gradiente de la función en el punto P0 por el vector unitario, donde el unitario es igual a coseno de alfa y más coseno de beta j. Y recuerden que por ser vectores, ángulos complementarios, esto era lo mismo que decir el seno de alfa. ¿Por qué le digo esto? Porque yo ahora tengo la función y ¿cómo saco la derivada direccional? Tengo que emplear esta fórmula. Y para emplear esta fórmula, ¿qué tengo que obtener primero? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que tengo marcado acá, chicos? Me estoy señalando. Lo que El tengo vector marcado es el gradiente. vector gradiente particularizado para el punto P0. ¿Ven? El vector gradiente era la derivada de la función de esta x más logaritmo de x con respecto a x y más la derivada de la función respecto a y, j, multiplicado escalarmente por el vector dirección que es este. Me va a quedar coseno de alfa, de pi sobre 2, y más el seno de alfa, j. ¿Está? Bien. ¿Qué hago luego, chicos? En este paso, el de abajo ya particularizo, o sea, el punto es 4 en cuarto, voy y reemplazo y me diga x0 por 4 y donde diga y0 por un cuarto. ¿Está? El coseno de 90, ustedes saben que es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué hago luego? Multiplico escalarmente los vectores. Ya al ser una componente 0, cuando multiplique las 2i, me va a significar. Obviamente me va a quedar la de j, ¿no? ¿Está? Ya quedó claro cómo se resuelve la derivada de cero utilizando el concepto de vector gradiente. Esto es clave que lo entiendan. La derivada direccional, utilizando el vector gradiente, es igual al vector gradiente de la función particularizada para el punto P0 por el vector unitario de dirección. ¿Está? Recuerden que el vector gradiente es el vector de las derivadas parciales de la función. Y el unitario de dirección es la dirección dividido en el modo. ¿Estamos, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a hacer el ejercicio 7. C. Dice, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones según las direcciones punto indicado. Fíjense que ahora ya no me dice, che, utiliza por definición, no me dice nada. Me dice evaluar. Ya que yo evalúo como quiero. Che, profe, ¿lo puedo hacer por definición? Metele, no hay problema. ¿Lo querés hacer utilizando el vector gradiente? Bueno, usalo. Como vos quieras. ¿Está? En caso del C. Esta es una función de cuántas variables? De dos variables, x y y. Y presten atención acá, en el enunciado está claro. Evalúa la derivada direccional de esta función en la dirección de Q hacia S en el punto P. Pregunta, ¿cuál es el punto donde se aplica la derivada direccional y cuál es en la dirección en la que se trabaja? ¿O en qué dirección va la derivada direccional? Y el punto es P y la dirección sería S menos Q. QS, digamos, que es S menos Q. Muy bien, Benjamín. Porque dice F en la dirección QS. El QS, el vector QS, que recuerden que va a ser, el vector QS va a ser S menos Q. En el punto, o sea, donde yo voy a trabajar particular va a ser mi punto P. Por eso le dabas 3 puntos, para confundirlo, para que traten de entender bien el concepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fórmula que utiliza acá para poder calcular la derivada direccional? La Y fórmula puede que ser la... usó anterior. Exactamente, la de vector gradiente por vector unitario. Muy bien. ¿Ven?
vector gradiente por vector unitario. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, como quieran. Pueden sacar primero el vector gradiente. Yo lo que primero he hecho acá es tratar de sacar el vector unitario. El vector es QS, que es S menos Q. ¿Está? S menos Q. O sea, pongo las coordenadas de Q, de S primero, las resto con la de Q, quedándome menos uno menos 2 me queda menos 3 y 2 menos menos 3 me queda 5 positivo. Entonces el vector dirección es menos 3i más 5j. Pero como yo tengo que trabajar con vector unitario, debo sacarle el módulo de ese vector y escribirlo de manera unitaria así. Hasta ahí estamos. Luego, ¿qué hago? Voy y calculo quién. Ya tengo el vector unitario. ¿Quién calculo? El vector gradiente particularizado por el punto P. Y voy acá, el vector gradiente particularizado por el punto P es el vector de las derivadas parciales. Entonces, voy a la función esta, acá, derivo respecto de x, derivo respecto de y. Acá está derivado respecto de x, acá está derivado respecto de y. ¿Está? Particularizado por el punto x0 de 0. ¿Qué hago luego, chicos? Reemplazo las coordenadas del punto P, que es menos 3, menos 1. Una vez que lo reemplazo, quedándome el vector gradiente 7i más 30j. Ya tengo el vector gradiente, tengo el vector unitario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlos escalarmente los dos. Acá hago 7i por menos 3, raíz de 3, 34, y bueno, se simplifica, es i, no es versor y pro de un escalar, más 30 por 5 raíz de 34. Como me queda la misma raíz, directamente P. Y entonces lo que yo tengo aquí, 129 raíz de 34, es la derivada direccional de la función en el punto P en la dirección U. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto es clave que lo entiendan porque así le van a dar. Le van a dar una función escalar, ustedes van a tener que sacar el vector gradiente, después van a tener que encontrar aquí el vector unitario o dirección, ¿verdad? Y de ahí trabajar con el unitario, y multiplicarlo a eso y de ahí saca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio 17. Para hacer el ejercicio 17, vamos a ir acá a la teoría, donde dice de la derivada direccional máxima y mínima. Miren acá. Nosotros hemos dicho que la derivada direccional, el producto escalar del gradiente por el unitario, ¿verdad? Recuerden que el producto escalar de dos vectores es la suma del producto de los componentes homólogos, o sea, la de x este con la de x este más la de y por y, y así, ¿no es cierto? Pero también aquí igual, al módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido. ¿Está? Yo les pregunto, ¿a qué es igual el módulo del vector unitario? El módulo del vector unitario. 1. 1. Por eso acá me dice, che, mira, la deriva direccional, el producto escalar de estos dos. Pero es lo mismo que decir el módulo del gradiente por el módulo del unitario por el coseno del ángulo convenido. Y después abajo me dice, no, la derivada direccional es el módulo del gradiente por el coseno del ángulo convenido. ¿Por qué? Porque el vector unitario, su módulo es 1. ¿Está? Bien. Vamos a tomar los siguientes ejemplos. Propiedad de derivada direccional. Una función que admite derivada en el entorno tanto, y el gradiente, el vector gradiente 0. Yo acá tengo el vector gradiente que me tiene un vector gradiente 0. ¿Cuál es un vector gradiente 0? Dos componentes son nulas. 0i, 0j, 0k. Entonces la derivada direccional en cualquier dirección va a ser 0. Porque van a ser todas las componentes 0 de uno, me va a quedar derivada direccional 0. Ahora, si el vector gradiente no es el vector nulo, pasa lo siguiente. La derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente. ¿Por qué pasa esto? Vamos a tomar los tres casos. Yo tengo, no me fijo si lo tengo escrito en la hoja de números.
Explícalo de... no, vamos a ver. Déjame ver qué escrito yo. Dice, la derivada de dirección es máxima en la dirección del gradiente. El valor máximo es esto. ¿Por qué pasa esto? Miren, ¿qué pasa si el ángulo comprendido es cero? ¿Qué significa? Acá tengo el gradiente y acá aquí tengo el vector uno, ¿cierto? O sea, están en la misma dirección los dos. ¿Cuánto vale el coseno de cero? El coseno de cero vale uno. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser máxima cuando el vector gradiente y el vector vectorial están en la misma dirección, y el valor de esa derivada direccional va a ser directamente el módulo del gradiente. ¿Está? ¿Me queda claro el concepto de eso? Esto por definición de álgebra, de producto escalar. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es 90? O sea que acá tengo un vector y acá tengo el otro. Forman un ángulo de 90. No importa quién conviene. ¿Qué pasa con el coseno de 90? ¿Cuánto vale? Cero. Entonces, la derivada direccional directamente va a ser nula. O sea, cero. Si el ángulo y el gradiente con el dirección forman 90 grados, no importa si forman así, 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 no me importa. Mientras forman 90 grados entre los dos, la derivada direccional va a ser nula. ¿Estamos de acuerdo? Y si el ángulo que forman es de 180, o sea, de pi, quiere decir que un vector está así y el otro va en el otro sentido, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el coseno de 180? Vale menos uno. Entonces, ahí la derivada direccional es mínima y vale menos el valor del módulo del gradiente, que es todo lo que dice acá abajo. ¿Está? Le explico el porqué de todo eso. Entonces, me pasé. ¿Cuándo la derivada direccional es máxima? Cuando yo la aplico en la misma dirección del vector gradiente. Cuando la derivada direccional es nula, cuando la aplico en una dirección que forma 90 grados con el ángulo del vector gradiente. ¿Y cuándo va a ser mínima? Cuando yo la aplico en una dirección que es la opuesta al vector gradiente. ¿Le quedó claro todo, chicos? Sí, Bien. Ahora es el difícil. Halla la derivada direccional de la función. Acá me da la función. En el punto tanto, en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tengo la derivada direccional que, por ejemplo, el gradiente está acá, ¿no es cierto? Es el vector gradiente. Y me dice, en la dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Cuándo la derivada direccional va a ser máxima? Cuando el vector de dirección esté en la misma dirección del vector gradiente. Pero acá me dice que va a ser una dirección que forma un ángulo de 60 grados, o sea, la dirección la que yo voy a evaluar, con el máximo. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Vamos entonces al práctico. Y acá le digo, la derivada, que es lo que le hago acá, la derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente, es decir, en la dirección de delta B.
¿Está? El gradiente de esta función es este, porque es una función de tres variables. Fíjense qué es lo que hago. Calculo las componentes del vector gradiente particularizada para el punto que me da acá, que es 2, 1, menos 2. Hasta ahí está todo ok. Calculo las componentes del vector gradiente. Voy, ¿y qué hago? Saco el módulo, saco el módulo del vector gradiente. ¿Está? Saco el módulo. ¿Y qué hago luego? Utilizo la fórmula, esta fórmula. La derivada direccional es igual al módulo del gradiente por el coseno del ángulo comprendido. Entonces digo, la derivada direccional va a ser el módulo del gradiente, que en este caso es 1, por el coseno del ángulo comprendido entre la dirección y el vector gradiente. Como ese ángulo es 60, por eso me queda coseno de 60. El módulo gradiente es 1, el coseno es 60 y medio, la derivada direccional de esa función en un ángulo de 60 grados que forma la dirección con la máxima derivada es del medio. Al entender el concepto de derivada direccional máxima, derivada direccional mínima y la nula, ¿me quedó claro? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Vamos a hacer el ejercicio por último, el 27. Dice, si P es el potencial eléctrico en cualquier punto en el espacio, y me da P. Fíjense que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a lo menos medio. Es decir, que es 1 sobre la raíz cuadrada de eso. ¿Tá? Esa es la función. Determine la razón de cambio de P en el punto 2 2 menos 1 en la dirección del vector E. Pregunta, chicos, ¿qué me está pidiendo? ¿Quién me pide que calcule? Razón de cambio del ¿Cómo? punto. La razón de cambio ¿Y quién es la razón de cambio? de 0,2 menos 1. Pero ¿quién es la razón de cambio? Cuando me dice la razón de cambio de P, ¿quién es P? P es el potencial. O sea, la razón de cambio de la función en el punto tanto, en la dirección del vector tanto. ¿Quién me está pidiendo que calcule, chicos? Así, en concreto. ¿Y la derivada direccional? Me piden que calcule la derivada direccional de la función P en el punto 2 2 menos 1 en la dirección del vector R. ¿Qué tengo que hacer para calcular eso como primera instancia? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y a R sacarle el módulo para sacar el vector unitario. A R sacarle el módulo para sacarle el vector unitario. Muy bien. Luego, El gradiente el gradiente. El gradiente, ¿quién es? El en el vector de la punto, digamos, derivación. Derivadas parciales en el punto P. ¿Y luego qué hago? y lo multiplica. Muy bien. La derivada direccional, me pide que se calcule la derivada direccional, saco el gradiente y el unitario. Yo acá saco el módulo de R, tal como ha dicho Benjamín. Y para sacar el unitario divido al vector en el módulo. ¿Está? Ahí tengo el vector unitario. ¿Cómo saco luego el vector gradiente? Derivo de la función, lo tengo acá arriba con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Está? Y luego voy y particularizo para el punto 2 2 menos 1. Y saco las componentes del vector gradiente. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada direccional? La razón de cambio de P en el punto tanto en la derivada direccional de la función P en el punto tanto en la dirección de R, perdón. Entonces me queda el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario. Calculo, multiplico, sumo
y me queda esto, que es la razón de cambio de P en P0 en la dirección de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, ¿qué les quiero decir? No les decía, chicos, calculen la derivada de dirección. Les decía, deme la razón de cambio de la función en el punto tanto en la dirección de. O sea, eso implica la derivada de dirección. ¿Estamos? Eso lo anotan bien, lo tienen bien en cuenta porque es un enuncio de parcial, perdón. Vamos a ver. Me dice, las tasas de variaciones máxima y mínima de B, acá se ha equivocado, no es de B, es de P, en el error. Las tasas de variaciones máxima y mínima de P en el punto tanto. ¿En qué direcciones se producen? ¿Qué me está preguntando acá, chicos? Las tasas de variaciones máxima y mínima de P en el punto tanto. ¿En qué direcciones se producen? Me pide dos Siempre cosas. que son específicos de siempre son que cuando es Te, nula. te- te escucho mm, muy, Rocío, te escucho como con eco, no te escucho bien. A ver si te parece un poquito el micrófono, el celu. Es lo que llegó recién, cuando dijo que estaba en 90 era nula. ¿Es ¿Qué, eso? qué me está, qué me está pidiendo? A mí dice las tasas de variación máxima y mínima. O sea, ¿qué me está pidiendo? En concreto. Lo que, La dirección en la que se produce. eso me pide después, pero antes de saber la dirección, ¿qué te está pidiendo antes? Dice las tasas de variación. Cuando me dice las tasas de variación máxima y mínima, es lo que dice Rocío, me está La pidiendo, dirección en el gradiente. no, me está pidiendo la derivada direccional máxima y la derivada direccional mínima de esa función en el punto tanto. Eso me está pidiendo. ¿Está? Y después me pregunta en qué direcciones se produce, o sea, en qué dirección es máxima y en qué dirección es mínima. ¿Me entiendes? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, para saber eso, la máxima variación, ¿cuándo se da? Yo les he puesto acá en la teoría. La máxima variación, ¿cuánto va? Miren, la derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente. El valor máximo de la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente. ¿Lo ven? Y la mínima es menos el módulo del gradiente. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? La máxima variación va a ser el módulo del gradiente. En este caso yo lo he calculado, no lo he calculado. Acá está calculado el módulo del gradiente, me queda un noveno. Esa es la máxima tasa de variación de la función en el punto especificado. ¿Está? Y me pregunta, che, ¿en qué dirección se da? Se da en la dirección en la misma que el gradiente. Mira acá le pongo. Esta máxima variación se produce en la dirección del gradiente. Y cuando me pide la mínima variación es igual a menos el valor del gradiente, del módulo del gradiente, que es menos un noveno. ¿Y en qué dirección se da? Cuando la derivada direccional es mínima. Cuando la dirección, ¿cómo es con respecto al gradiente? contrario. ¿Ven? Acá dice, esta mínima variación se produce en la dirección contraria del gradiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, chicos, dejamos de grabar, denme un segundito.